Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio con nuestro estudio, este estudio que estamos llevando a cabo respecto a el libro de Apocalipsis, y vamos a comenzar con una oración. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, cuántas gracias le damos por su palabra. Gracias porque en ella vemos su amor, su misericordia, porque en ella vemos que su amor y su misericordia se reflejan también a través de la disciplina que nos trae al quebrantamiento, al arrepentimiento. Padre, gracias por ello y ayúdenos a vivir de una manera sabia en esta vida. Ayúdenos a escuchar su llamado, Padre, es lo que le suplicamos. Y cuánto le suplicamos también por este tiempo de estudio que nos permite tener, cuánto le pedimos que esto que estamos estudiando, que usted nos permite aprender, también no solo sea conocimiento, Padre, no solamente sea algo intelectual, sino que nos ayude a tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de su palabra y específicamente del libro de Apocalipsis, para que de esta manera pueda ser mejor aplicado a nuestras vidas, nuestros corazones, y que nos lleve a vivir para su gloria, Señor, de este lado de la eternidad. Es lo que le suplicamos, Padre, y clamamos a usted en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuamos con nuestro estudio. El tema es el libro de Apocalipsis, o es un estudio, digamos, de alguna manera introductorio al libro de Apocalipsis, un estudio que estamos llevando de manera paralela con la serie de sermones en el libro de Apocalipsis. Y mencionamos de manera inicial que para poder comprender correctamente el libro de Apocalipsis es necesario requerimos por lo menos tres cosas que son básicas, que la primera de ellas es el género literario del libro. La segunda cuestión que necesitamos comprender es el enfoque general del libro. Y el tercer punto que necesitamos tener o comprender claramente para tener una mejor comprensión del libro de Apocalipsis es la estructura o el bosquejo del libro. Y hasta este punto hemos hablado ya del género literario y del enfoque general del libro. Mencionamos respecto al género literario que el libro de Apocalipsis es un libro único en su género porque cuenta con un género que es triple, que es una profecía apocalíptica presentada de una manera epistolar. Y cómo es que el comprender esto afecta la manera en la que nosotros vamos a leer el libro de Apocalipsis. Hablamos también ya del enfoque general del libro y mencionamos algunos de los principales enfoques que han existido a lo largo de la historia, y mencionamos al final sobre el enfoque heterista. Vimos cada uno de los enfoques. Mencionamos cómo afecta la interpretación del libro a través del ejemplo de cómo interpretan la bestia de Apocalipsis 13, y ya hablamos sobre el enfoque que nosotros enseñamos, que es el enfoque eclecticista o heterista, que simple y sencillamente decíamos nos muestra al libro y nos lleva a leerlo con un enfoque de simbolismo transtemporal. Y que esto simple y sencillamente significa que lo que nosotros leemos en el libro no es algo que debiéramos buscar una correspondencia literal de personajes o acontecimientos históricos uno a uno, sino que más bien nos está mostrando todo lo que ocurre a la iglesia del Señor Jesucristo en el periodo de interadviento. Y otra palabrota ahí, pero ese interadviento solamente es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y decíamos, el libro de Apocalipsis trata sobre este periodo de tiempo, pero lo hace no de una manera cronológica, sino que lo muestra como aquello que va a caracterizar los últimos días. El periodo entre la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, entonces, decíamos, hablando del enfoque general y específicamente del enfoque heterista, es un libro que habla de los últimos días, y vivimos en los últimos días, y todo lo que encontramos en el libro de Apocalipsis es lo que va a enfrentar la iglesia de Jesucristo en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque vivimos en los últimos días. Ahora, con esto llegamos
al tercero de los puntos clave para la interpretación de Apocalipsis, que es la estructura o el bosquejo del libro. Y se pudiera argumentar incluso que este punto es el más importante de los tres, aunque tenemos que considerar que para tener este enfoque o esta estructura correctamente se necesita comprender los otros dos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la estructura general o el bosquejo del libro, nos vamos a dar cuenta de algo que es tremendamente sobresaliente en el libro de Apocalipsis, y es un detalle que muchas veces simple y sencillamente se pasa por alto cuando nosotros leemos el libro. Y es que la estructura que vamos a presentar del libro de Apocalipsis nos dice que Apocalipsis no se encuentra en un orden estrictamente secuencial. ¿A qué nos referimos? Bueno, normalmente cuando nosotros nos acercamos a leer un libro, comenzamos en el inicio, en la página 1, y terminamos y vamos avanzando hacia el final. Y lo que nosotros damos por sentado normalmente es que lo que vamos a encontrar en un libro es un orden cronológico, que lo que leemos primero nos habla de un acontecimiento y después vemos el siguiente acontecimiento, ya nos muestra lo que va pasando y así sucesivamente. Sin embargo, lo que vamos a argumentar al presentar la estructura de Apocalipsis, vamos a argumentar mediante la evidencia interna del propio libro que esta no es la forma en la que está estructurado el libro de Apocalipsis, que esta no es la forma en la que se encuentra ordenado. No se encuentra ordenado en un orden cronológico en el cual al capítulo 1, los capítulos del 1 al 3, le sigue después los capítulos del 4 al 8 y así sucesivamente. Ahora, no estamos diciendo que esté mal leer el libro en orden como aparece en la Escritura. Lo que vamos a argumentar a través o al hablar de la estructura del libro es el hecho de que Apocalipsis no se nos presenta en un orden cronológico secuencial de eventos. La evidencia interna en el libro de Apocalipsis nos está hablando de que el libro en sí mismo nos presenta hechos que se repiten varias veces, pero de diferentes perspectivas. A esta posición que nos enseña que el libro de Apocalipsis nos muestra eventos o hechos que se repiten varias veces cíclicamente, pero desde diferentes perspectivas, se le conoce como la estructura de paralelismo o de recapitulación, donde nosotros encontramos que un libro nos dice algo, nos muestra algo, pero en la siguiente sección nos vuelve a mostrar o nos vuelve a hablar de eso mismo, simple y sencillamente haciendo énfasis en un ángulo distinto o en un área distinta de ese mismo evento o de esa misma información que nos está dando. Lo que vamos a argumentar o lo que vamos a presentar es que el libro de Apocalipsis hace esto, y lo hace precisamente en 7 ocasiones. En 7 ocasiones el libro de Apocalipsis nos habla de un tema, nos da cierta información. Es una información que se repite 7 veces, pero que se repite desde perspectivas distintas. Cada una de las 7 secciones en Apocalipsis nos muestra el mismo periodo de tiempo, el periodo de tiempo que conocemos como los últimos días, pero lo hace desde perspectivas distintas. Así que a la hora de presentar la estructura del libro de Apocalipsis, en lugar de ver 7 secciones cronológicas en las que a la sección 1 le sigue la sección 2 cronológicamente en el tiempo, vamos a sugerir que cada una de las 7 secciones de Apocalipsis son una mirada al mismo periodo de tiempo desde una perspectiva distinta. Ahora, el bloque de tiempo al cual nos referimos es, por supuesto, los últimos días, el periodo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que se conoce en la teología como el periodo de interadviento.
Así que lo que vamos a presentar es el hecho de que el libro provee, por decirlo de alguna manera, 7 vistazos a los últimos días, 7 vistazos del periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Pero antes de que pasemos a la evidencia interna de esta afirmación en el libro, me gustaría que nos hagamos una pregunta. ¿Por qué encontramos esto en el libro de Apocalipsis? ¿Qué utilidad tiene esto? Bueno, primero tendríamos que decir que esta estructura en la cual se nos presenta el mismo evento, pero desde distintas perspectivas, es algo extraño para nosotros. Y es extraño para nosotros hoy en día porque la literatura apocalíptica, como ya habíamos enseñado cuando hablamos sobre el género, es algo raro, es algo extraño para nosotros. Y por eso hacíamos tanto énfasis en el género literario. Así que para nosotros normalmente la mejor forma de leer un libro es cronológica y literalmente, y la mayoría de las veces esto es así. Pero con la literatura apocalíptica, este tipo de aproximación sin considerar el género apocalíptico es algo que simple y sencillamente no va a funcionar. Así que para Apocalipsis vamos a presentar lo que son realmente las 7 visiones o 7 imágenes o las 7 miradas al periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo vamos a comprobar esto? Bueno, un ejemplo en el cual nosotros pudiéramos basarnos es el entendimiento de si lo que estamos afirmando es que en cada una de las 7 secciones de Apocalipsis vamos a encontrar el mismo o referencias al mismo periodo de tiempo. Entonces eso quiere decir que en cada una de las secciones de Apocalipsis vamos a tener visiones de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar evidencias de que esto es lo que nosotros encontramos. Vamos a ver cómo es que cada una de las 7 secciones nos va a presentar el regreso del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a descubrir es que aunque es cierto y es una realidad que cuando nosotros llegamos a la parte final del libro encontramos de manera más detallada, más cargada de imágenes la segunda venida de Cristo, vamos a darnos cuenta de que en realidad esa segunda venida es representada en múltiples ocasiones a lo largo de los 7 distintos secciones del libro. Así que lo que estamos diciendo es que la estructura del libro de Apocalipsis es una estructura distinta y debemos de entender la lectura del libro de Apocalipsis de una manera diferente a la que normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, porque lo que hace el libro de Apocalipsis es similar, podríamos pensarlo, a tomar el tiempo del periodo de interadviento como si fuera un diamante. Imaginen que el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo es un diamante y lo que hace Apocalipsis es girar el diamante desde diferentes perspectivas para que veamos este mismo diamante brillando de maneras distintas según va girando este mismo diamante. Así que es importante hacer énfasis en esto y en esta estructura, en la manera en la que está estructurada Apocalipsis, porque si no comprendemos esto, si no comprendemos lo que está sucediendo y tratamos de forzar una lectura literalista, cronológica del libro que no considera el género literario, bueno, sería como tratar de leer un libro de álgebra como si fuera una novela histórica. Llega un punto en el cual no nos vamos a entender, no vamos a comprender qué es lo que está pasando. Un autor lo describe que sería como subirse a una montaña rusa teológica que va de arriba para abajo y el fin del mundo parece ocurrir en múltiples ocasiones y después te pones a pensar, bueno, ¿y cuántas veces las montañas y las islas pueden ser arrojadas al mar? ¿Y cuántas veces pueden caer las estrellas del cielo? Y si tú lo lees de esa manera, va a llegar un punto en el cual te vas a preguntar, bueno, ¿cuántas veces más van a caer? Porque el tipo de imágenes del fin del mundo
siguen una tras otra a través de todo el libro, y ese lenguaje apocalíptico, ese lenguaje sobre el fin de los tiempos, sobre el fin de las cosas, es un lenguaje que requiere explicación. Debemos pensar entonces que la estructura que estamos presentando de un libro que nos presenta 7 perspectivas del mismo evento o del mismo periodo de tiempo es la manera correcta de leer el libro, o tenemos que sacar una serie de eventos apocalípticos masivos uno después del otro, pero esto no parece encajar ni con la historia de la iglesia ni con el flujo normal del libro. Ahora, una buena analogía entonces que es presentada por un autor llamado Dennis Johnson respecto a cómo funciona la estructura de Apocalipsis es aquella en la cual nosotros nos podemos imaginar que eres una persona como un niño pequeño que está viendo la televisión y que está viendo un partido de fútbol y que no entiende cómo funciona la repetición en un partido de fútbol. Imagina que eres un niño pequeño, o imagina a un niño pequeño entrando a la sala de su casa con sus padres viendo un partido y de repente el equipo de la familia anota un gol. ¿Y qué es lo que sucede en la televisión mexicana? Bueno, comienzas a ver las repeticiones. En promedio, en un juego oficial en México, un gol normal, sencillo, común y corriente se repite entre 3 y 5 ocasiones, y si es una jugada controversial se llega a repetir como un mínimo hasta 10 ocasiones desde diferentes ángulos. Si no sabes cómo funciona la repetición, si no tienes ni idea de lo que está sucediendo, pudieras llegar a pensar que tu equipo ha anotado 10 goles distintos. Pero en realidad es el mismo gol, solamente visto desde diferentes ángulos. Eso es precisamente lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Si no entendemos correctamente la estructura del libro, vamos a pensar que estamos leyendo algo cronológico, y tal como alguien pensaría que estamos anotando 7 goles, nosotros vamos a pensar que el mundo se está acabando 7 veces y que estos eventos se repiten 7 veces, cuando en realidad lo que tenemos aquí es un solo gol. Es una jugada única desde perspectivas distintas. Ahora, para remarcar esto, ahora para sustentar eso con la evidencia, vamos a caminar a través de las 7 secciones de Apocalipsis. Obviamente no vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada sección, eso también lo estamos haciendo con la predicación. Va a ser como sobrevolar por cada una de las 7 secciones, con el único propósito de señalar o de responder a la pregunta: ¿qué periodo de tiempo está cubriendo esta sección de Apocalipsis? Así que las 7 secciones que encontramos en Apocalipsis, la primera de ellas la encontramos en Apocalipsis capítulos del 1 al 3, que es la sección más conocida por la mayoría de las personas, que es la sección que habla sobre las cartas a las 7 iglesias. La segunda sección comprende Apocalipsis capítulos del 4 al 7. La tercera sección comprende Apocalipsis capítulos del 8 al 11. La cuarta sección comprende Apocalipsis capítulos del 12 al 14. La quinta sección, Apocalipsis capítulos 15 y 16. Sexta sección, Apocalipsis capítulos 17 al 19. Y la séptima sección, Apocalipsis capítulos 20 al 21. Ahora vamos a ir señalando en cada una de estas secciones, no hacer un estudio exhaustivo de cada sección, sino simple y sencillamente a tratar de presentar las pruebas de que cada una de las secciones habla sobre la segunda venida de Cristo. Y si el Señor permite, hoy veremos solamente la primera sección, que es Apocalipsis capítulos del 1 al 3. Esta sección, Apocalipsis capítulo del 1 al 3, como mencionamos, es una sección que habla o que incluye en su contenido las cartas a las 7 iglesias.
Y tenemos que señalar algo que es digno de ser señalado. En Apocalipsis no solamente encontramos 7 secciones, o no solamente se divide en 7 secciones, sino que además el que se divida en 7 secciones nos remarca la importancia del número 7, y muchas veces dentro de esas 7 secciones vas a encontrar otras 7 divisiones, que es el caso que nosotros vemos en la primera sección, en los capítulos del 1 al 3. Tenemos 7 secciones y esta sección tiene además 7 cartas. La segunda sección va a tener 7 sellos, la tercera sección 7 trompetas, 7 copas. Ahora, entonces, esto nos está diciendo, este número es algo que es importante. Ya hemos explicado sobre Apocalipsis 1 al 3 que entendemos que las 7 iglesias son 7 iglesias reales, 7 iglesias que existieron en su tiempo en Asia Menor, y que muy probablemente por el orden en el que son presentadas formaban un círculo, pero al mismo tiempo decíamos el número 7 no es casualidad, porque es una descripción de la plenitud. El número 7 es el número de plenitud, y por lo tanto las 7 iglesias es una forma de hacer mención a la iglesia universal, a la iglesia completa. Y más aún, eso quiere decir que las 7 cartas, si las 7 cartas representan la plenitud de la iglesia, entonces estas 7 cartas dentro de la primera sección de Apocalipsis, al mismo tiempo, además de ser descriptiva de las situaciones que vivían esas iglesias en la época, es al mismo tiempo una imagen o una descripción de las luchas y de los problemas con las que cada iglesia del Señor Jesucristo en todo tiempo y en toda época va a tener que lidiar. Cuando leemos las 7 cartas de la primera sección de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con todo tipo de retos mencionados, desde ser tibios en la fe, ser idólatras, inmoralidad sexual, caer en herejías, perder el primer amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se ve a través de las 7 cartas. Así que argumentamos que las 7 cartas y las temáticas, los temas que tratan estas 7 cartas no fueron escritos o no fueron elegidos de manera simplemente circunstancial, sino que son problemas reales que ocurrían en esas iglesias, pero que al mismo tiempo son problemáticas que se van a encontrar o que se van a ir encontrando en las iglesias en diferentes tiempos y en diferentes lugares entre la primera y la segunda venida de Cristo. Dicho de otra manera, estas 7 cartas a las 7 iglesias son cartas a las iglesias, a todas las iglesias que se encuentran en los últimos días, y que les está señalando los problemas con los que las iglesias locales se van a enfrentar. Así que lo que nos dice esta sección de las 7 cartas a las 7 iglesias es que estos son los tipos de problemas con los que lidia la iglesia. El tipo de problemas y pecados con los que la iglesia tiende a caer. No es la primera ni la última ocasión en las que la iglesia de Jesucristo se ve involucrada con este tipo de problemáticas y pecados que están mencionados en las cartas de Apocalipsis. Así que lo que leemos nos está diciendo que la idolatría, que la inmoralidad, que todos estos problemas que se enlistan o se mencionan en estas 7 cartas son problemas que aquejan a la iglesia y que van a seguir aquejando a la iglesia hasta que el Señor vuelva en gloria. Los retos, los sufrimientos y las problemáticas con las que hay que lidiar son mencionadas en estas 7 cartas de la iglesia, de las iglesias en Asia Menor. Así que esta primera sección representa la tesis que mencionamos bastante bien de ser una visión de los últimos días, porque las 7 cartas a las 7 iglesias representan el tipo de pruebas, tribulaciones y sufrimientos que la iglesia va a experimentar
no solo en el primer siglo, sino hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde encontramos que el periodo de tiempo al cual se dirige la primera sección de Apocalipsis, capítulos del 1 al 3, es el periodo completo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Después la segunda sección, en los capítulos del 4 al 7, vamos a ver la siguiente semana no. Bueno, vamos a tener que esperar otras 3 semanas para ver las demás secciones, pero espero que con esto hayamos comenzado a ver un poco más claro el hecho de que las 7 secciones en las que se divide Apocalipsis están cubriendo el periodo completo entre la primera y la segunda venida de Cristo desde distintas perspectivas. Por el momento vamos a terminar hasta aquí y vamos a orar. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra, gracias le damos de manera especial por el libro de Apocalipsis. Cuánto le suplicamos, Señor, que nos ayude a comprenderlo de una manera más clara, Señor, de una manera más profunda, para que en él encontremos todo el descanso, el gozo que necesitamos para vivir hasta que usted vuelva en gloria o hasta que estemos delante de su presencia cuando usted nos llame, Señor. Gracias le damos y clamamos a usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si alguien tiene dudas, voy a estar aquí al frente un momento.